Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 21 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. San Lorenzo fue monje capuchino de Verona, predicador incansable por varias naciones de Europa. De carácter sencillo y humilde, cumplió fielmente todas las misiones encomendadas, como la defensa de la Iglesia ante los turcos invasores, la reconciliación de príncipes enfrentados y el gobierno de su orden religiosa. La facilidad de Lorenzo para aprender idiomas y para grabarse en la memoria todo lo que leía, dejó atónitos a sus superiores y compañeros. Así es, una intelectualidad que venía de Dios, sin duda alguna, y que puso al servicio de la Iglesia. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entrémosle, hermanos, a la reflexión de este día, precisamente recordando la primera lectura. El libro del Éxodo, en el capítulo 11, versículo 10 al capítulo 12, versículo 14. Y justamente el Señor le da a Moisés y a Aarón las instrucciones para celebrar la Pascua. Así es, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y justo empiezan a darle las instrucciones de parte del Señor a todo el pueblo de Israel. Sí, durante este mes será el primero de todos los meses, será el principal del año. Por lo tanto, el día 10 tomará cada uno un cordero por familia y pues se lo van a comer asado de una sola pieza, no le quebrarán ningún hueso, un animal sin defecto, macho, cabrito o cordero de un año, ¿verdad? Todas estas instrucciones lo van a guardar al día 14 y en la tarde toda la comunidad lo va a inmolar, lo va a sacrificar al Señor. Toman su sangre y la rocían en las jambas de las puertas, ¿sí? Y en el dintel, así donde van a comer la cena de Pascua. Así va a ser la carne asada y se la comen, ¿sí? Asada al fuego. Y poco a poco les va dando las instrucciones de cómo este cordero deberán comerlo de pie, con la cintura ceñida, las sandalias puestas y un bastón en la mano a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Bueno, es lo que se celebra el día sábado, la Pascua, y por eso el tema de hoy del Evangelio es precisamente la Pascua. El capítulo 12 de San Mateo nos recuerda el texto que cabalmente tenemos en la primera lectura. Todo el preámbulo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Cuánto necesitamos ser liberados, hermanos? El Señor sigue liberándonos, pero depende de mi voluntad, depende de abrir mi corazón, depende de que yo le diga: Señor, yo quiero que tú me liberes de mis cadenas, de mis males, que me liberes de mis pecados, de mis rencores, de mis odios, que me liberes de mis propias obscuridades, de mis propios orgullos, sí, egoísmos. Y por eso el Señor sigue teniendo su Pascua, es decir, ese paso por nuestra vida. Señor, pasa por mi vida, permite que mi vida sea una Pascua, Señor, y una Pascua para los demás. Y por eso
Hoy Jesús tiene una disputa entre sus discípulos, claro, con los fariseos, que le siguen por donde quiera que van. Y no le siguen los fariseos porque les agrade Jesús, o porque quieran escucharlo, o porque quieran cumplir el reino y anunciarlo, no, sino más bien quieren ponerlo a prueba. Lo siguen para ver qué hace, lo siguen porque quieren hacerlo caer, lo siguen porque Jesús está en contra de sus intereses mezquinos. Así es, desestabiliza a aquellos en su manera de haber predicado. Y entonces pues lo siguen, van pasando unos sembrados, es día sábado. ¿Qué se recuerda el sábado? El Shabbat, se recuerda esa Pascua, el gran sábado, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pues sale, ¿verdad? El día de Pascua, y también el gran sábado, el día de descanso, que se señala en el libro del Génesis, ¿verdad? Al séptimo día el Señor descansó de todo el trabajo que hizo a lo largo de la semana. Entonces era muy respetado el sábado, nadie tenía que trabajar. Hasta el día de hoy, en el mundo hebreo, sobre todo los judíos, nadie trabaja. Cuando uno está en Tierra Santa y se da cuenta de eso, uno ve, por ejemplo, la tarde del viernes, la tarde de los viernes, como este día, ¿verdad? Aproximadamente a las 4, todo el mundo deja de trabajar, todos descansan, las calles silencian, sobre todo las colonias judías, y todo el día sábado menos, solo van a la sinagoga que les queda cerca regularmente, porque no pueden caminar más allá de cierta cantidad de pasos, porque no se lo permite la Mishnah, es decir, esa tradición hebrea que ellos tienen, que por cierto les he comentado que tiene por lo menos 613 preceptos, 248 positivos, 613 negativos, la Mishnah, la tradición de los judíos, verdad que dentro del Talmud también se puede observar más de alguna norma. Bueno, entonces, ¿qué pelea? ¿Qué discuten por el camino? Discuten que los apóstoles tienen hambre y cortan espigas, ¿sí? Y claro, los fariseos rápidamente protestan, pero les está prohibido arrancar espigas en sábado. Y Jesús pone el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Acaso no se han dado cuenta, no han leído, no son instruidos en la ley que dice que David, cuando sintió hambre con sus compañeros, entraron al templo de Dios y comieron los panes sagrados que solo eran reservados para los sacerdotes? Y David lo hizo. Es decir, Jesús les contesta con la palabra. No sean escrupulosos, les está diciendo Jesús. Y por eso cuidado, porque podemos caer en dos caras de la balanza. O bien podemos ser tan escrupulosos, tan cuadrados, tan radicales, tan herméticos, con todo respeto, más papistas que el Papa. Podremos ser personas que seamos de rúbrica, es decir, que observemos la ley al pie de la letra y no nos salgamos de ahí. O podemos dar otro pendulazo, podemos estar en el otro extremo, personas muy liberales, personas que nada les importa, personas que no les interesa, personas que piensan que salvarse es para flojos, ¿verdad? No podemos estar en ninguno de los dos extremos, tenemos que guardar un equilibrio, y es lo que Jesús está diciendo, y el equilibrio es la misericordia. ¿Por qué no tienen misericordia? Si comprendieran el sentido, termina diciendo Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, es decir, los judíos estaban hablando de la ley, de cumplir la ley por cumplirla, pero no se estaban fijando en la dignidad de la persona, no se estaban fijando que aquellos tenían una necesidad, los apóstoles, que tenían hambre, que primero debían de saciar el hambre, porque es una necesidad primaria en un ser humano. Hoy, pues muchas veces podemos fijarnos en otras cosas en el mundo o invertir en tanto. Nos damos cuenta, los grandes países y poderosos países invierten tanto en armas para sus benditas guerras, para robar la paz, para generar más pobreza en los países, para enriquecerse con aquellos minerales de los países que atacan muchas veces, o con sus riquezas. ¿Y qué hacen? Al invertir en esas armas, quitan presupuesto para ayudar a los desnutridos, para ayudar a los últimos de la sociedad, a los que no tienen, y muchos mueren a diario. Y hoy vemos esos grandes desbalances en el mundo entero, y podemos nosotros con nuestras pequeñas actitudes colaborar para que eso pueda suceder. Por eso hoy Jesús dice, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿sí? Es decir, es importante saber que las normas son para el hombre, para su convivencia, pero cuidado cuando se pasan por encima o se quieren colocar por encima de su dignidad, de sus valores,
y respetando esos principios básicos de convivencia humana, de resaltar la dignidad humana, entonces estaríamos mal. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a que podamos comprender esta palabra, que tengamos misericordia con el prójimo y aprendamos a no juzgar, sino todo lo contrario, a ser humildes y sencillos. Terminemos con la reflexión del Papa para hoy, que titula El Hijo del Hombre es dueño del sábado. El primer relato de la creación se presenta en 7 días, siendo el séptimo el sábado, el día que Dios ha escogido para descansar, con lo cual el sábado se ha convertido para los judíos en el día sagrado. Una serie de normas preservan su valor sagrado. Los judíos, sobre todo los fariseos, guardan con estricta observancia estas normas, pues es la manera de entrar en contacto con Dios, el Santo, y de santificarse. Por eso le reclaman a Jesús por hacer lo que no es permitido en sábado, por no acogerse a estas normas del judaísmo, pues no entienden la nueva forma de relacionarse con Dios, su Padre. Pero Jesús les reclama su falta de misericordia al estancarse en una comprensión ritualista del sacrificio que se ofrecía en el templo, desprovisto de la intención de orar. Así es. Veamos lo que dice el Papa entonces. Qué importante cómo se quedaban en lo externo. Vayamos más bien a la vida interior, vayamos más bien a la dignidad del hombre, de la mujer, de toda persona que tiene una necesidad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.